Bueno, ¿qué tal? ¿Por ahí puedes Bueno, gracias por conectarse. Hoy vamos a retomar la serie de Ateneo, de acá de toxicología. Hoy tenemos un tema que es una revisión bibliográfica que preparó el reciente de primer año, Micaela Siner, sobre un tema muy actual. Y bueno, esperamos que les guste. Cualquier cosa pueden hacer las preguntas como siempre en el chat o bueno, al finalizar nos damos unos minutos para poder intercambiar. Vamos a hacerlo. Vamos a intentar grabar. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todas, todos. Bueno, para arrancar un poco sobre los orígenes del TUSI, TUSI viene de 12B, ahora vamos a ver la molécula y profundizar un poco más, pero básicamente es una de las fenetilaminas que creó Alexander Shulgin alrededor de 1974. Parto de este libro, que fue como bastante icónico sobre los años 90, donde él describe todas las fenitilaminas que fue probando, y se llama por eso fenitilaminas que probó y amó, una historia química de esta es una frase de su compañera Shulgin cuando él le presenta el top 12B, el TUTV, que dice que el viernes por la tarde planearon tomar una droga que Saya, como le decían a Alexander, consideraba una de sus mejores sustancias, un psicodélico de acción relativamente corta. Esta sustancia potencia todos los sentidos. Disfrutarás de la comida, los olores, los colores y las texturas. Ella cuenta lo que le dijo cuando se le presentó. Y Saya había dicho que la transición podía durar entre 45 minutos y una hora y que la fase de efectos estables debería durar unas 3 horas. Ellos probaban las distintas sustancias que iban generando en el laboratorio y después iban tomando nota de los efectos que iban percibiendo. Estas son las notas de Alexander a distintas dosis de probar 12B. Con 16 miligramos lo que describía es que las cosas eran visualmente ricas y a pesar de encontrarse bajo los efectos de la sustancia, sabía que no llamaba mucho la atención, como que le permitía cierto grado de lucidez. El efecto de la droga, después ya con 20 miligramos, dice que el efecto de la droga me llevó en forma de mosaico de colores que tendían hacia los tonos dorados y rosas, y las formas se hicieron más curvadas, más orgánicas. Empecé a percibir ondas de energía fluyendo a través de todos nosotros al unísono. Ya con 24 miligramos, describe, me encuentro totalmente dentro de mi cuerpo, soy consciente de cada músculo y nervio de mi cuerpo. La noche es extraordinaria, con luna llena, increíblemente erótica, tranquila y exquisita, casi recíproca. Me va describiendo como con las distintas dosis. Bueno, volviendo un poquito a la sustancia, es un agente de diseño, lo que describe a las 12, no sé si ahí se ven ahora, sí, pero es básicamente un grupo amino separado por 2 carbonos, por eso las 12 del anillo fenólico, y particularmente en las posiciones 2 y 5 hay 2 grupos metoxi donde todos estos compuestos van teniendo... Sí, me dicen que se escucha bajito, lo intento solucionar. O si no... Pregunta, si hablamos por acá, ¿se escucha mejor? Mucho mejor. Perdón, no escuché, ¿se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Perfecto. Y acá, para, silenciamos, de acá. Sí. ¿De acá? Sí. ¿O apagamos los parlantes de la compu? No, bueno, le sacamos el sonido de acá. Okay. No encontraba eso. Listo. Bueno, ahí se escucha mejor entonces. Bien, perfecto. Bueno, y ahí apago la cámara. Está bien. Bueno, lo que les decía es que
tenemos una amina unido por 2 carbonos, que ahí viene el 2C, a un grupo fenólico, con en la posición 2 y 5, 2 grupos metoxi, y lo que va cambiando principalmente en todas las distintas sustancias es el radical 4, la unión a nivel del cuarto lugar de una molécula en general hidrofóbica, que en el caso del 12B es bromo, por eso también otras de las denominaciones que ha tenido la sustancia. Bueno, como ven es una extensa línea, se la llama las series 12, y ¿por qué tantas? En realidad esto empieza como una forma de evadir legislaciones y expandir los sitios de venta también, es decir, conforme se van colocando sustancias dentro de la lista de sustancias prohibidas, estas se pueden después vender como es una sustancia nueva por internet o como en distintas fiestas y lugares, como una sustancia que no está dentro de las sustancias que estaban dentro de la lista de prohibidas. Por otro lado, también, y esto tiene más que ver con la búsqueda anterior que yo les mostraba, una mayor intensidad de efectos buscados específicos, como el efecto alucinógeno a nivel visual o más el tactógeno, entonces van probando también cómo profundizar ya desde el lado de quienes consumen, y también de evitar efectos no deseados. Ahora vamos a ver que algunos estudios donde hay consumidores que relatan que ciertas moléculas le generan mayor malestar en ciertos aspectos. Respecto a la toxicocinética y la toxicodinamia, la forma de presentación de las moléculas de la serie 12 es en pastillas, polvos, cápsulas o líquido. Y las vías de administración principalmente son la vía oral, que tiene un inicio de acción de 60 a 120 minutos, o esnifada, que tiene un inicio de acción más corto de 5 a 15 minutos. El metabolismo es inicialmente una O de metilación de las posiciones 2 y 5, donde les mostré que estaban los 2 grupos metoxi, y después, sobre todo, la MAOA es la que produce una desaminación, que a ese nivel podemos encontrar interacciones si hay alguna otra sustancia o algún fármaco que esté consumiendo la persona, y por último paso de metabolismo, una oxidación. Y el mecanismo de acción tiene que ver con la afinidad por el receptor 5-HT2 y por el receptor alfa-adrenérgico. Ahora, no todas son agonistas o antagonistas, digamos. Algunas generan un mayor o menor agonismo o antagonismo, y también dependiendo del subtipo específico de localización de ese receptor. Hay información limitada, pero también se sugiere que como otro mecanismo podría haber una inhibición de la recaptación de monoaminas como noradrenalina, dopamina y serotonina, como para tenerlo en cuenta también en cuanto a mezclas, interacciones y posibles efectos adversos. Respecto a los efectos clínicos que se ven en personas intoxicadas, esto va a tener una combinación de efectos estimulantes, psicodélicos y entactógenos, que también, como lo mismo que iba mostrando Shulgin en sus escritos, va a cambiar según las dosis. A bajas dosis va a tener primariamente efectos estimulantes con un aumento de percepciones visuales, auditivas y táctiles. Ya cuando tenemos dosis moderadas van a predominar y empezar a haber más alucinaciones. Y a dosis mayores pueden haber alucinaciones más desagradables, síntomas simpático-miméticos como taquicardia, hipertensión, hipertermia, convulsiones, incluso llegando al delirium. Los síndromes que podemos encontrar son el simpático mimético, entonces, un síndrome alucinógeno, serotoninérgico o una combinación de los mismos, según las susceptibilidades, las dosis y también bien qué molécula de toda la serie sea, ¿no? Las complicaciones más severas que hay reportes son pacientes que ingresan en general con un delirio agitado, que esto también se describe en general para cocaína, pero en este caso hay también un cuadro muy similar al delirio agitado por cocaína, con agitación psicomotriz, hipertermia, y los casos de muertes reportados por 12 son un paro cardíaco consecuencia de estos cuadros de delirios agitados. No hay muchos casos reportados, pero los reportes de casos van, digamos, con esa complicación predominantemente. Bueno, mi idea era un poquito también apuntar más allá de, digamos, de toda la parte específicamente
toxicológica un poco que describen las personas que usan las 2C, como para también ver un poco qué perfiles de consumo o en qué contexto se utilizan. Encontré este estudio, que es una descripción cualitativa de los efectos de los psicodélicos, de las fenetilaminas y triptaminas, las incluían. Hicieron un reclutamiento entre 2015 y 2018 con flyers, charlas durante charlas de reducción de daños, y también por referencias de participantes, era el reclutamiento. La participación era voluntaria y les hacían una remuneración a las personas por participar. Incluían solamente personas mayores de 18 años, que la condición era que hablaran inglés. Este estudio se hizo en Nueva York, pero incluyó personas de otros países, ahora lo vamos a ver. Y el requisito era que se identifiquen como personas con amplia experiencia en el uso de nuevas sustancias psicoactivas. Eso lo filtraban por una entrevista, y si consideraban que no conocían suficiente cantidad de sustancias o con suficiente cantidad de experiencias, los desechaban de la participación, los descartaban, los excluían de la participación. Bueno, incluyeron al final, después de todo este reclutamiento, 39 personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad, y las entrevistas fueron poco estructuradas y de final abierto. Esto lo menciono porque en realidad no hay mucha posibilidad de correlación entre las dosis y las vías de administración, porque lo que buscaban era más una entrevista abierta, cualitativa, sobre los efectos que iban sintiendo las personas. De esta diapositiva me interesa destacar que la mayoría fueron varones, un 75%, y de una etnia blanca, el 87%. Participaron personas de Estados Unidos, Canadá, México, Holanda, Polonia, Portugal. Hay un variadito, sobre todo Estados Unidos también, por donde se hizo el estudio. Y los sitios de consumo que se refirieron fueron en medios sociales, en fiestas, en conferencias de reducción de daños, eso fue los lugares de reclutamiento de las personas. Había otro que era donde habían consumido. Y de las sustancias 12, porque esto es más amplio y también usaban triptaminas, pero que habían probado, eran esta lista. Como ven, lo predominante fue el 2CB, digamos el 68% de las referidas. Las series 12 fueron las más consumidas de todas estas nuevas sustancias, y en segundo lugar el 12E y 12I. Del 12B lo que describen es que en comparación con otros psicodélicos como el LSD, perdón, tomo el mate así no lo retengo mucho tiempo más. Bueno, lo que describen es que respecto a otros psicodélicos notaban un efecto menos amenazante para el ego, como menos desafiante mentalmente, que no lo llevaba a puntos de profundidades extremas que a veces reconocían desagradables. Describían alucinaciones visuales con claridad mental, más livianas, pastelizadas, como una situación de ensueño, y mayor profundidad mayor funcionalidad estando bajo efectos de la sustancia. Incluso algunos hablaban de la Coca-Cola Light de los psicodélicos, o como una droga para inicio. Hablaban de que las drogas 2C cambian la forma en que suenan los sonidos, la forma en que lucen las cosas, pero sin llevar un espacio mental profundo. Algunas personas lo compararon con el efecto del MD o el LSD, que también a la combinación de ambos le llaman candy flip, y es como un candy flip con mente clara, decían. Y a mayores dosis sí empezaron a describir sensaciones de mayor profundidad, pero como les decía al inicio, no es un estudio que compare dosis con efectos, sino que más era una entrevista abierta. Respecto a las 12E y 12I, hablan más de una mayor, una mayor preponderancia de alucinaciones visuales, más intensas, raras, extremas, abrumadoras. Lo describen como algo más desagradable, también por mayor efectos indeseados como náuseas, y en algunos casos hablan de ojos nerviosos o nistagmo, y por eso dicen que eran poco adecuadas para ambientes de fiesta, o que no tenían un empuje positivo, como sí describía del 12B. Y de otras TUSI, porque había bastantes más, pero que estas me parecieron las más
más destacables acá para el Ateneo, la 12B Fly, que es una que hablaban como que fuese una cruz entre LSD y MDMA, más energizante que el LSD, con aspectos visuales más cercanos al MD, pero con colores más vívidos y brillantes. El 2CC destacaron sobre todo los efectos desagradables, y del 2CT7 hablaron de un séptimo cielo místico azul, fue como visualizaciones maravillosas, como que era una de las que elegían por mayor bienestar durante el consumo de la sustancia. Ahora, después de todo esto, que hablamos de sí, series 12 de personas que las consumían, la idea es si el TUSI, que nosotros a veces vemos que nos refieren el consumo en la guardia y que es lo que circula en nuestro medio, es realmente alguna de estas series 12. Y acá lo que marca la bibliografía es que durante el 1990 y 2017 aumentó la demanda de 12, esto se ve por encuestas e incautaciones en España, Estados Unidos, en Holanda. Y esto generó como que el 12 apareciera como una droga de alto costo que diera estatus. Después les voy a mostrar algunas tapas de periódicos y de medios de comunicación que destacan eso, pero bueno, esto es de Peso Pluma, que habla de Tusi lavada, es un tema, y justamente Tusi lavada habla de que sea pura, y es como que da estatus en el consumo, digamos. Incluso en los precios sale como 100 euros el gramo en algunos, por lo que sé, por círculo, sí. Esto genera un escenario propicio para una imitación de menor costo, es decir, porque hay un mercado que la quiere consumir, pero a un precio al cual no se puede acceder. En función de eso, busqué revisiones para ver qué es lo que está circulando. Lo que nosotros conocemos como TUSI, que se puede escribir de múltiples maneras, o TUSI-B o cocaína rosa, es un polvo en general rosa, pero también puede ser de otros colores, que con colorantes de comida les dan un olor dulce también, y es una mezcla de sustancias en general, que los componentes hallados con mayor frecuencia son la tríada de ketamina, MD, cafeína. También hay MDA, no MDMA, opioides, catinonas, anestésicos locales, etc. Y en general, en todas las series revisadas, menos del 1% contienen alguna de las series 12 que vimos antes. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, también de incautaciones o muestras recibidas entre 2019 y 2022, y estas son las sustancias que fueron encontrando. El 94% tenía ketamina, el 84% el precursor de ketamina, 63% MD, 52% cafeína, y después hacia abajo otras sustancias que de ahí lo que destaco es que una de ellas es oxicodona, por ejemplo, tramadol, lidocaína, que obviamente esto puede generar de las muestras recibidas, que obviamente en ciertos círculos esto puede generar una mayor dependencia también al consumo si ya estamos hablando de que tiene opioides. Y también tramadol en el 5%. Esto es de Colombia, un grupo que se llama Échale Cabeza cuando se den la cabeza, que también se dedican a la reducción de daños y tienen, junto con el grupo de investigación cromatográfica de técnicas afines de la Universidad de Caldas, reciben muestras, tienen como un servicio de análisis de sustancias, que le hacen cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Esto lo publicaron este año, en 2023. Como conclusiones introducción, marcan que aumentó el número de muestras analizadas en los últimos años de TUSI. Recibieron 25 muestras, todas eran de Bogotá. La entrega en el caso de este programa es de forma anónima y la asocian a una encuesta sobre precio, dónde la consiguieron, el patrón de uso y algunas características sociodemográficas. Hablan de la consolidación del TUSI porque va aumentando el porcentaje de muestras de TUSI que ellos reciben, de 7,9% a 10% desde 2021 a 2022, y el 76% fueron de menores de 30 años. Igual este servicio de análisis de sustancias es para mayores de edad, como esa salvedad, digamos, es entre 18 y 29, que ellos dicen que era el grupo de mayor edad, de mayor frecuencia, que entregaban muestras. La presentación fue en forma de polvo, para esnifar en todos los casos, en general rosa, pero también había de otros colores, y no se correlacionaban los colores con los ingredientes, como si a veces pasa que con las pastillas o determinado símbolo, determinado color habla de algún componente en particular.
No hubo en ninguna de las muestras que analizaron ninguna de las moléculas de la serie 2C, pero sí en 2 de las 36 muestras de MD había 2C. Y como vamos a ver ahora, el 88% de las muestras tenían MD, con lo cual podrían alguna haber, pero de las que ellas recibieron no había ninguna. Nuevamente, la tríada ketamina, cafeína y MDMA fueron las 3 sustancias más encontradas, y se destaca que en el 72% había paracetamol, en el 52% cocaína, y ellos encontraron un 24% oxicodona también. Además de todas las que ven acá en la lista, pero en un menor porcentaje. Después, esta es una actualización del llamada Global Smart Update, que también describen las sustancias que están en circulación. En particular, este informe habla de una expansión mundial del mercado ilegal de la ketamina y coloca al TUSI dentro de estos nuevos productos de la ketamina. Ellos llaman como que es el nuevo producto de América Latina. Describen series que han analizado, que se han comunicado en Colombia, donde es muy parecido, el 71% tiene ketamina. En Chile, datos de 2021, de 2093 muestras, el 99% tenía ketamina, solamente 13 tenían TUSI. Y después, en Argentina, estos datos son de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la División de Laboratorio Químico de la Policía Federal, con quienes se comunicaron por vía telefónica los que hicieron este informe. Hablan de que en 2019 las muestras tenían ketamina y MDMA, y en 2021 y 2022 se sumaron estas dos sustancias, MDA, cafeína y osilocaína. Pero bueno, no solamente este informe muestra esto de que es el nuevo producto relacionado con la ketamina de América Latina, sino que muestra que en realidad en todo el mundo está circulando estas mezclas de sustancias. Este es ay, se me fue el nombre, de Inglaterra, que encontramos lo mismo, un polvo rosa con ketamina, MDMA y cafeína. En Suiza también, con ketamina, MDA y MDMA, y algunas muestras ahí sí tenían TUSI-B y TUSI-I o anfetaminas. En Austria también encontraron muestras, en España también, que ahora vamos a ver un poco más, y en Canadá, todas con composiciones similares a las que les fui mostrando anteriormente. Este es un grupo del Ministerio de Sanidad, que financia el Ministerio de Sanidad de España, que se llama Energy Control, es bastante conocido como reducción de daños. Y acá está esto que les decía de la droga de los ricos, lo de los 100 euros, cómo se fue mostrando y colocando en distintos lugares, y los decomisos que han habido. Y ellos hacen esta campaña de reducción de daños, hablando de tú sí sabes lo que te metes. Las sustancias que más ven en España también son ketamina, MDMA y cafeína. Y bueno, también conocida, ¿no?, como cocaína rosa, porque el 94% de las muestras era un polvo de color rosa. En función de esta campaña, ellos hacen estas recomendaciones a los usuarios que consultan a su servicio, que es que cada muestra de TUSI-B tiene diferente composición, por lo que recomiendan analizarla. Ellos hacen ese análisis. Después, que si deciden consumir, si decides consumir TUSI-B, ten en cuenta que estás aceptando consumir la mezcla de sustancias, y recomiendan hacer una dosis test, o sea, de la dosis total que quieren probar, primero ver qué efectos tiene y después consumirlo en el caso de que vayan a consumir. Bueno, hasta acá un poco de qué sustancias hay y estas campañas de reducción de daños, que me parece que son interesantes también. Ahora, yendo un poco a qué hacemos nosotros cuando vemos un paciente así que llega por guardia con un cuadro agudo de intoxicación. Desde ya que lo primero siempre es el ABC, definir la complejidad que va a requerir ese paciente para el manejo, si necesito estar en el shock room o en qué lugar de la guardia para atenderlo, tener siempre un acceso venoso en el laboratorio y según la clínica, pero en general vamos a necesitar una glucemia, tener la CPK, ver la función hepática y renal, un screening de drogas, porque capaz ahí nos podemos aproximar a qué es lo que tiene, no vamos a saber exactamente qué es lo que va a haber consumido. Y después recabar información como los antecedentes, tiempo desde la toma, la dosis consumida, siempre evaluar en mucosas, como es un polvo esnifado, si no hay restos que valga la pena hacer un lavaje en esa situación.
ver cuál es el toxíndrome predominante en esa persona. Recordemos que puede predominar la parte alucinatoria, simpaticomimética o serotoninérgica, o haber combinaciones de las tres. Siempre tratar de tener un ambiente calmo, con escasos estímulos sensoriales, descartar etiologías no tóxicas que puedan estar justificando el cuadro o comorbilidades. Y siempre hacer una contención, que me parece interesante esto de la bibliografía, que se destaca la contención verbal, farmacológica y física, como una tríada que no sea una o la otra, tratar de calmar al paciente y siempre que vayamos a hacer una contención física, acompañarla de una contención farmacológica para evitar también complicaciones. Respecto a la hipertermia, el manejo es con medio físico, fluidoterapia y evaluar la necesidad de usar bloqueantes neuromusculares según la severidad del cuadro. Y cuando haya, sí, bueno, después ahora vamos a ver un poco más el manejo farmacológico, pero si hay mejoría clínica y un posterior alta, es importante saber que en las primeras 24 horas, sobre todo cuando hay cuadros alucinatorios que ceden, puede haber alguna reminiscencia del cuadro, entonces es importante que la persona se vaya a un ambiente donde vaya a estar acompañado y con alguien que vaya a tener alarma para esta situación. Respecto al abordaje farmacológico, nuestra primera herramienta y principal van a ser las benzodiazepinas, tanto para la agitación, pero también es importante para el manejo de los síntomas simpaticomiméticos, digamos, no ir a tratar una hipertensión que está causada por alguna de estas sustancias, sino primero el manejo con benzodiazepinas. Y después hay controversia respecto al uso de neurolépticos. Esto es en general sobre síndromes alucinatorios, no específico sobre TUSI, porque obviamente toda la información viene o de series de casos o de casos reportados, pero sí hay toda una primera bibliografía que recomendaba más usar neurolépticos como la clorpromacina, pero después se vio que en realidad lo beneficioso de la clorpromacina era más el efecto sedativo y que no tenían grandes diferencias en el uso comparativo con las benzodiazepinas, entonces por el perfil de efectos adversos se eligen, dejando para síntomas psicóticos persistentes el uso de neurolépticos. Bueno, perdón. Lo que tenemos con los neurolépticos es que podemos exacerbar con las complicaciones cardíacas, que pueden tener las mismas sustancias que se han consumido, la hipertermia misma, y las alucinaciones, incluso las alucinaciones visuales y la situación de pánico, según cuál sea la sintomatología presente. Y después, respecto a cuál usar, hay algunos estudios que recomiendan usar midazolam, que lo que muestra es un inicio precoz de acción. Se puede usar 1 miligramo endovenoso o usan en otros estudios 5 miligramos intramuscular. Tiene una menor vida media, entonces también ahí se puede hacer una mejor titulación de dosis, pero como riesgo, que las series que comparan midazolam con lorazepam o haloperidol, en particular uno de los estudios que estuve revisando, había, si bien había un tiempo hasta la sedación similar, había más pacientes que a los 5 minutos estaban sedados con midazolam, pero también hubo más pacientes que requirieron por una sedación excesiva, una intubación orotraqueal. Y el midazolam tiene metabolismo hepático, entonces si tenemos un hepatograma alterado o tenemos alguna otra comorbilidad a nivel hepático, otra interacción, ahí tenemos este problema. Y el lorazepam, que respecto al midazolam tiene un promedio de inicio de acción similar, algo mayor, no tiene metabolismo hepático y por eso nosotros lo usamos de elección tanto por vía endovenosa como intramuscular en la mayoría de los pacientes. Bueno, a modo de conclusión, se supone una complejidad del abordaje del paciente agudo considerando que tenemos una mezcla de sustancias desconocidas, no es TUSI lo que están consumiendo las personas que nos dicen que están consumiendo TUSI cuando vienen a la guardia. Consideramos que se requieren más estudios sobre los perfiles de consumo en nuestro medio, los efectos buscados, patrones de consumo y qué pasa si hay o no cronicidad, que probablemente dependa de la mezcla de sustancias que esa persona esté consiguiendo y consumiendo y que no sepa bien qué es lo que consume. Y por eso también la necesidad de profundizar y sistematizar el análisis de las muestras locales y publicar los resultados para conocer las mezclas de sustancias en circulación, que incluso esto tiene que ser algo constante porque pueden ir variando con el tiempo según la demanda, los costos y lo que haya disponible.
Y respecto a la reducción de riesgos y daños, bueno, brindar información sobre los riesgos de mezclar sustancias, y hasta eso la pregunta es si quienes consumen saben que es una mezcla de sustancias, si piensan que son alguna sustancia de la serie 2C, si piensan que es cocaína pero con colorante, o qué es exactamente, que no he visto algo local que hable un poco de qué es la expectativa de la persona que lo está consumiendo. Y bueno, acá a la accidentada de la semana. Tenemos. Abro Así que, el micrófono. igual podemos seguir usando este. Sí, pero sí el video para que, sí el video para que te puedan ver y bueno, está lleno de toxicólogos, psiquiatras. No sé si quieren hacer alguna pregunta y en el chat hicieran alguna pregunta o comentario. La verdad que estuvo muy buena la revisión, creo que abordaste todos los aspectos. Veamos si hay alguna pregunta. Es un tema muy actual, me parece que... Hola, ¿me escuchan? Sí, amigo, vos. Dale, te escuchamos. Yo no llegué a la entrada, así que por ahí capaz que ya lo dijiste. El origen del TUS y de todas estas series de mezclas, ¿tiene que ver con la búsqueda de la persona de algo nuevo o con puramente lo ilegal y mezclar para que no se detecte? Tiene que ver con ambas cosas. Creo que hay una búsqueda inicial desde el lado más farmacológico, químico y de personas que consumen, como era Julgin, por ejemplo, de ir buscando con los cambios de las moléculas qué efectos se van buscando, pero después una oportunidad de mercado que al ver que hay una demanda y una posibilidad de vender algo que figure como legal, lo van introduciendo. Me parece que va, de lo que estuve viendo, va en paralelo. Hay una pregunta del doctor Zaraco, o por lo menos levantó la mano el doctor Zaraco. Sí, ¿qué tal? Buen día. Excelente. Perdón, doc, espere un segundito que subimos Ok. nuestro volumen desde acá. No, un segundito. Bueno. Ahí está. Sí, lo escuchamos, doc. Bien. Primero, les decía, excelente presentación, un poco puesta en la historia y la escena. Y lo que abre acá y que eso, que lo veo como positivo, insistir con el toxíndrome. Porque realmente nada de lo que dicen que es. Y acá tenemos, o sea, por más que sea TUSI, que hemos tenido varios casos acá en Mendoza, la clínica no coincide con ese tipo de preparado. Y hay que estar atento para hacer el abordaje oportuno. Es como había mencionado yo en la red la otra vez, que me consultaban paciente que había consumido cocaína, pero le llamaba la atención que estaba bradicárdico y miótico. Entonces, esto yo creo que es importante y cambia los perfiles que teníamos en la atención de guardia, que la cocaína ya puede ser que no sea cocaína y el QCB se trate, como vemos acá, pensando inicialmente que podemos estar ante esta combinación de ketamina asociado a cafeína y demás, que produce estos cuadros, y que ahí es lo que lleva a la complejidad de la atención. Así que yo creo que eso es un poco lo que uno puede ir sacando y tener en cuenta que hay que tomar cada vez más con pinzas lo que nos relata el paciente y apoyarnos más en la clínica y el toxíndrome que presenta el mismo junto con el laboratorio. Sí. Perdón, ¿no? Sí, la verdad que es con lo que decía, de lo que decía que el doctor Damín es el ejemplo de Puerta 8, y lo que comentaba usted, doc, que el relato era de cocaína, la clínica era de opioides. Así que tal cual. Exacto, hemos tenido estos últimos 15, 20 días de 2 o 3 hospitales que preguntando, o sea, los médicos clínicos diciendo que si venía cortado con beta bloqueantes la cocaína. Cuando le pregunto, ¿el paciente estaba deprimido y miótico? La respuesta fue, ¿y cómo sabía? O sea, ahí está empezando, y yo creo que un poco como veníamos sosteniendo, están cortando cocaína con fentanila seguramente para abaratar costos, y esto torna situaciones que pueden ser complejas porque no sabemos la calidad y la cantidad que tiene el corte y cuánto va a consumir el usuario.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Con respecto a lo que marcaba el doctor Saraco, también para reforzar el concepto y la idea, que por ejemplo había trabajos que se les preguntaban a los pacientes, a los consumidores, qué sustancias buscaban o deseaban consumir, y el porcentaje dentro de la encuesta, por ejemplo, de opioides era bajísima, no alcanzaba el 1%. Y cuando iban a los screening a buscarlos, el porcentaje de opioides era mayor a lo que ellos referían. O sea que evidentemente en esa mezcla se encontraban con sustancias que iban al lado opuesto a lo que buscaban estos pacientes de consumir. Así que por eso también un poco para reforzar la idea del doctor Saraco de cómo uno debe apoyarse en el cuadro clínico de ingreso del paciente, más allá de lo que se refiere o lo que puede referir el paciente que ingresa, que el paciente o los compañeros pueden referir el consumo de esas sustancias, pero que no condice. Y además otra situación que muchas veces nos pasa a nosotros, a los médicos de guardia en la atención, que viene un grupo de 4 o 5 personas que consumieron las mismas sustancias, pero el efecto no es el mismo, no genera el mismo daño y también genera asombro entre los compañeros porque dice, nosotros consumimos la misma cantidad. Y esto también marca lo que un comprimido o una determinada cantidad de sustancias no tiene la misma composición, por más similar que sea. Eso hace la ilegalidad. ¿Yo puedo decir algo? Ahí sí, si me Si quiere permiten conecte el algo, micrófono, Doc. ahí si me permiten, algo que había dicho una de las colegas toxicólogas en su momento de Colombia, que esto con las modas y un poco relacionado con la presentación que habían dado, que llevan a la moda y buscan el último grito en el consumo, esta cocaína rosa habían encontrado en varias requisas hechas allá en Colombia colorantes. Entonces cortaban la cocaína con eosina u otro colorante para, pues, ya que querés algo rosado, se lo coloreaban, o hacen las combinaciones, que esto es otro que hay que estar atento también, que hace a generar o engañar al que compra, pero que lo importante es que está trayendo. Y esto del fentanilo yo creo que es grave porque se ha abaratado mucho el costo y engancha rápido al cliente para que haga dependencia. Así que eso vamos a tener que estar muy atentos en las guardias y tener stock suficiente de naloxona porque la historia argentina va a ser otra a la que conocíamos hasta ahora. Hola, yo quiero decir algo. ¿Cómo les va? Hola, Carlos. Hola, Sergio. Ahí, espérenme que estoy con el teléfono acá. Nada, me parece sumamente importante esto, pero fíjense que no solo a veces el tema de los toxindromes son importantes, porque qué bueno que es el apoyo que podemos tener, si lo tenemos, y me parece que la importancia de tenerlo son los screening. Y fíjense que me voy a basar en un caso muy mediático que tuvimos hace unos meses, que seguramente por lo menos todos los argentinos van a recordar, que fue esta estudiante de medicina que se cayó de un balcón. No vamos a poner en tela de juicio si la tiraron o se tiró, porque no está en nuestras manos, pero fíjense que a los 10 días tuvimos el toxicológico y tenía alcohol, marihuana, cocaína, metanfetamina y ketamina. Sabemos que en el lugar cuando hicieron la requisa en el lugar después del accidente, requisaron cocaína, marihuana, alcohol y cocaína rosa. Pero fíjense que, bueno, no tuvimos a esta mujer como paciente y lo que obtenemos es el toxicológico post-autopsia. Pero hay que ver cuál hubiera sido el toxindrome que esta mujer tenía con esta variedad y la signo-sintomatología, con lo que en muchos casos, más allá de la clínica, que por supuesto y como siempre decimos es soberana, la importancia de contar con el recurso, de poder hacer las determinaciones para saber exactamente frente a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Tenemos, Hay consultas, sí. sí, tenemos en el chat una pregunta. ¿Han leído algo sobre la frecuencia de hiponatremia o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética como con otros compuestos anfetamínicos? Y en realidad el tema no lo leí como frecuencia con TUSI, pero muchas de las muestras tienen MDMA y ahí sí hay cierta frecuencia, con lo cual es una complicación que hay que ir a pesquisar.
quizá también por esto que decían, ahora voy a la otra pregunta, pero en lo que es reducción de riesgos, el educar en qué es una mezcla y por lo tanto no sobremezclar con otras sustancias, me parece que es otro de los puntos a destacar. Después hay otra pregunta que dice, ¿cómo sería el manejo de un paciente a nivel de adicción? ¿Cómo sería el manejo de un paciente? O sea, se ya está hablando de consumo crónico. La verdad es que no encontré información sobre consumo crónico. Quizá ahí tendríamos que ir más a cada una de las sustancias, pero bueno, sí, es algo estar atentos a ver si aparece. Y después estaba primero Ale fue la que levantó la mano, después Grace y después Ariane. Hola a todos. Bueno, primero felicitarlos porque la verdad que el Ateneo estuvo increíble. No solo porque lograste como dar un inicio explicando, ¿no? de dónde venía, cómo surgía, sino también encarar las combinaciones de sustancias y la importancia de la clínica, de los síndromes, como también decía Sergio, y también de los adulterantes, porque nombraste muchos adulterantes en esto. Creo que si hay algo que nosotros no tenemos que dejar de tener presente es esto, ¿no? De que los pacientes no sabemos qué es lo que hay en nuestra población, ellos tampoco están seguros de lo que están consumiendo y creo que la única forma de nosotros poder orientar al cómo manejar al paciente es el síndrome y no fiarse en el relato del que trae al paciente, lo que dicen los amigos o incluso el propio screening, sino con la clínica. Y ahí está mucho, nosotros por lo menos tenemos en el hospital la posibilidad de 2 toxicólogos y que al revisar al paciente no se suele escapar cosas versus lo que es el llamado telefónico, esto que contaba Sergio de que parecía que tuviese la bola de cristal diciendo cómo están las pupilas, o sea, no, es que tenemos conocimiento de esto y en los médicos generalistas o los de emergencia o los clínicos no están pensando a veces en estas combinaciones de sustancias. Y lo otro que me llamó mucho la atención que nombraste fueron 2 cosas. Una, la población que consulta o que llevaba las muestras para hacer la detección de sustancias, o sea, qué era la composición. Yo lo que vengo viendo es que hay la población que está interesada en consumir suele ser adultos jóvenes, que por otro lado la búsqueda es la búsqueda de emociones, la búsqueda de sensaciones, que se superpone con la misma población que cada vez vemos mayor aumento de suicidios, que es en adolescentes. Adolescentes y adultos jóvenes, donde estamos viendo cada vez gran cantidad de intentos de suicidios por sobreingestas, y es o esa población que llega así a la guardia, con ese rango etario, o es esa población buscando experiencias, emociones, sentirse mejor. O sea, hay algo ahí que en ese grupo etario donde claramente hay que hacer un poco más de hincapié en lo que es prevención, ¿sí? O psicoeducación, no la salida del hospital para recibirlos, sino hacer un trabajo distinto, ¿no? Ir hacia quizás capacitaciones o de docentes o incluso la posibilidad que tengan de consultar, ¿sí? a salud mental o a toxicología solo para hacer consultas, o en otros espacios que no sean solamente toxicológicos. Y lo otro, que es que hay poco escrito por nosotros, o sea, por Argentina. Creo que tenemos un montón de responsabilidad como profesionales, lo poco que publicamos, lo poco que escribimos, lo poco que contamos y lo poco que queda en Ateneos entre nosotros. Y la posibilidad a veces de saber realmente qué es lo que están consumiendo. O sea, la realidad es que yo en el Congreso de ATAF tuve la posibilidad de escuchar a otros, ¿sí? Profesionales donde me sorprendía de no haberme enterado si no era por un congreso y lo poco que tenemos publicado o sea, difundimos entre nosotros. Creo que eso es algo que deberíamos de modificar. Pero en sí el Ateneo me parece brillante. Creo que
la verdad que hicieron una presentación increíble y generar el espacio para que se pueda hablar de esto es muy valioso. Así que los felicito. Gracias. Nos quedan poquitos minutos, quedan las consultas de Ari y de Graciela. Sí, vamos redondeando. Bueno, lo mío es breve. Te felicito, Mica, me encantó. La verdad que es un poder de síntesis increíble. Lo que te quería preguntar si habías leído, entre las cosas que leíste, algo sobre el patrón de consumo, si hablaba en otros países, por ahí, cómo es el patrón de consumo de esta droga. Sobre todo lo que leí fue más en contextos de fiestas. Sí, en realidad ese es de la cocaína rosa, digamos, del polvo rosa. Después de la serie Stussy, hay distintas descripciones y según cuál, quienes más saben, quizá algunas eligen más en ambientes más tranquilos porque saben que genera más alucinaciones y que en un contexto de fiesta pueden tener un peor viaje, digamos, con esas sustancias. Pero después de la cocaína rosa, lo que más he leído es en contextos de fiestas. Bien. Bueno, yo en el hospital tuve una consulta aislada de un paciente que no volvió, que puntualmente él lo que me decía era que utilizan esta droga en las fiestas los DJs, ¿no? Los DJs están, digamos, necesitan estar bajo el efecto para poder estar trabajando toda la noche y es algo que circula y que lo tienen naturalizado al consumo, ¿no? La verdad que no lo problematizaron. Hasta ahora, bueno, ese fue el paciente que tuve. Pero bueno, sí, habrá que recopilarlos, como dice Ale, y armar algo, ¿no? Bueno, te felicito y dejo el espacio para los demás. Gracias. Queda Ari, el comentario de Ari. No, bueno, nada, que me encantó también, súper bien presentado y darles mi experiencia de lo que yo veo los fines de semana es que hay como un retardo, ¿no? Primero empezó en Colombia, después hace un par de años apareció en Chile y hace poquitos años que viene apareciendo en nuestras consultas y que el patrón de consumo, como decía Mica, creo que es esto, hay mucho aumento de las fiestas electrónicas en todo tipo de boliches, no son eventos grandes, y que realmente nunca vi algún paciente que venga solo con consumo de TUSI a consultar a la emergencia. Siempre es mezcla de sustancias que, digamos, con sus efectos potenciados, ya sea pastillas de MDMA, que sabemos que también están adulteradas, o ya sea con consumo de alcohol y marihuana, que también sabemos que está aumentando el número de consultas con este tema de la marihuana sintética y todas sus formas de presentación. Así que, como decían todos, bueno, nada, ver el síndrome y ver cómo va evolucionando ese paciente y que cada paciente va a tener cosas distintas, pero sí es verdad que hay en el patrón de consumos nunca está el TUSI solo, siempre se asocia a sustancias, incluso hasta en las fiestas. Yo hablaba con algunos usuarios muy organizados que lo utilizan según ellos, para prolongar el efecto del MDMA, porque ellos saben que el MDMA está muy adulterado aquí. Muchos de los que concurren sí saben que no es TUSIB, sí saben que tiene componentes como el MDA o la ketamina, e incluso lo mezclan con ketamina y van intercalando a lo largo de la noche, y obviamente la respuesta es totalmente individual, aunque todos hayan consumido lo mismo. Nada. Bárbaro, gracias, Ari. Dos cosas. Una, estemos atentos porque en el Congreso anunciaron que van a empezar a publicar las alertas sobre los registros de la composición de las sustancias que están decomisando la Policía Federal, y eso me parece muy importante para todos los que estamos en guardia, en atención de pacientes intoxicados. Vamos a poder tener realmente información rápida, clara, como para orientarnos también, independientemente de que, como dijeron todos, se trata del síndrome, ¿no?
Y lo otro me parece que es un buen tema para empezar a recabar unos casos que vemos en guardia y bueno, también para la monografía estoy pensando, pero vamos a charlar después. Así que bueno, felicitaciones a Micaela y a Florencia, que estuvo trabajando también ahí en la instructora de residentes. Y bueno, para todos, pues la verdad que me parece que este tema es muy, muy bueno y muy actual. Bueno, gracias. Les vamos a mandar la siguiente invitación para el próximo Ateneo. Bueno, nos veremos la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.